Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Buenos días, apreciados y apreciadas integrantes de la comunidad del Instituto Colombiano de Medicina Legal. Saludo de forma muy especial y calurosa a todos los funcionarios, las funcionarias, a todas aquellas personas que se han acercado a este 20º Congreso Nacional y 5º Congreso Internacional de Medicina Legal, quienes están formando esta vibrante comunidad de medicina forense, que en tanto nos toca con el tema que nos concita sobre víctimas, retos desde la medicina legal y las ciencias forenses en el siglo XXI. Saludo también a las personas que nos acompañan desde otros países, quienes sin duda conforman una comunidad científica importante y podrán aportar muchísimo en estos días de continua e intensa reflexión. La medicina legal en nuestro país, quiero comenzar por ahí, adquiere una connotación de doble contingencia. Esa doble contingencia está involucrada con los avances constantes de la ciencia y de la medicina en concreto, y a su vez también por las constantes transformaciones que tiene el marco legal vigente, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Para nadie es mentira que tanto el derecho como las diferentes reglamentaciones se transforman continuamente y existe en muchas ocasiones un bombardeo de diferentes disposiciones que hace muy difícil navegar para personas especializadas desde el mundo del derecho y muchas veces también para otros operadores de las ciencias que deben verse confrontados con las regulaciones normativas. Este es el caso de las personas que ejercen la medicina y con su deber hipocrático y que con su ética profesional deben además navegar una serie de obligaciones legales que son altamente muchas veces exigentes y cuando no variadas. Y esto lo digo desde esta posición de viceministro de Justicia y del Derecho, en la cual, como viceministro de Política Criminal y de Justicia Restaurativa, entendemos el papel central que tienen los investigadores, las investigadoras, las personas que ejercen la medicina forense para poder enfrentar y confrontar el gravísimo fenómeno de la impunidad en nuestro contexto y para poder darle un adecuado norte a las investigaciones judiciales en nuestro país. Si bien hemos estado atrapados muchas veces en el sofisma de las investigaciones judiciales en nuestro país, de que deben estar ancladas en criterios sencillos y únicos de testimonios y de una contradicción basada en evidencia que contiene mucho más de lo argumentativo que de lo científico. Entendemos que en el mundo de hoy, y hablando del Congreso que tiene una proyección hacia el siglo XXI, pues las evidencias científicas y todo lo que puede hacer y lo que puede aportar las ciencias forenses es fundamental para entender y dar un buen norte a las investigaciones judiciales, para realmente satisfacer los derechos de las víctimas, a la verdad, a la justicia, a la reparación, las garantías de no repetición, y también para dar a la sociedad un sustento suficiente para encontrar el esclarecimiento de las violencias, pero también la continua juzgamiento, sanción y respuesta de esas violencias por parte del aparato judicial. En últimas, el rol de medicina legal en un país, sobre todo como el colombiano, es fundamental en tanto permite basar nuestra evidencia científica y acercar esa verdad judicial a la verdad científica, a las verdades técnicas. ¿Cómo vencer muchas veces esta doble contingencia de la que les hablaba? Una ciencia médica en constante transformación y un marco legal en hiperinflación y muchas veces de muy difícil navegación, parte por dos principios mínimos. El primero es el principio de la formación, y ese principio de la formación involucra pues una diversidad de retos para la formación interdisciplinaria de los equipos que hacen la investigación científica técnico forense.
El Instituto Colombiano de Medicina Legal es ejemplo en la conformación de equipos interdisciplinarios o un enfoque que se ha pretendido dar. Hay muchísimas contingencias y contracciones de ese principio en muchas investigaciones. Pasan por el tema de recursos humanos, recursos físicos, recursos financieros y claro, también hay que decirlo, en la gran dificultad de dinámicas de violencia sociopolítica que han impuesto en nuestro país unas cifras de victimización muy altas y que han sofisticado de una forma no despreciable las formas de violencia que las ocasionan. El otro punto que es muy importante es el tema de la información. En Colombia, por largas décadas, hemos contado con sistemas de información pobres, muy poco informados, que han tenido muchos problemas en su articulación cuando existen o también en la recopilación de los datos y la conformación y la sensibilización de la importancia de tener este tipo de sistemas articulados. Si nosotros nos vamos décadas atrás y pensamos en lo que pasaba en los años 70 y 80, cuando había, por ejemplo, una muy álgida situación de desapariciones forzadas en nuestro país, pues existía una pobrísima forma de registrar la identidad de las personas y unos poquísimos datos, desde lo morfológico hasta también lo sociológico, que caracterizaran a la población colombiana y que permitieran facilitar las labores de identificación o al menos que diera una orientación mínima a labores de búsqueda que muchas veces ni siquiera se intentaban, sino que eran los mismos familiares los que trataban de buscar a sus seres queridos en medio de una realidad particularmente álgida de la violencia sociopolítica en nuestro país. Esto ha avanzado hacia la existencia de diferentes formas de registro en temas como por ejemplo la desaparición forzada y ha avanzado en general en la caracterización y la recopilación de datos de la población colombiana, lo que nos pone en un escenario mucho más esperanzador frente al tema de la información. Sin embargo, para cualquier analista y hasta cualquier persona desapercibida, al comparar las enormes cifras, por ejemplo, en torno al tema de la desaparición forzada, más de 100.000 personas, según registros de diferentes organizaciones, incluso de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas, pues podríamos esperar que con mejor información contaríamos con una mayor o una menor tasa de ausencia de identificación y con ello de insatisfacción de los derechos de las víctimas. Sin embargo, esta realidad todavía dista de de estar a la altura de los sistemas de información que se han podido acopiar. Y esto porque los sistemas de información, aunado con el problema de la formación, tiene pues unos vacíos muy fuertes frente a la posibilidad de de echar a andar estos sistemas para poder en la práctica generar adecuados obstáculos y para desarrollar de forma sostenida y particularmente sofisticada estos datos y esta formación para, por ejemplo, dar con la suerte de las personas dadas por desaparecidas. Y es que, por una parte, como lo mencionaba hace un momento, la sofisticación de las violencias ha llevado a que haya una muy difícil forma de rastrear muchos datos o de hacerlos coherentes en un camino de investigación, pero por otra parte también el increíble número de víctimas, la gran cantidad de violencias que se han acumulado en nuestro país, hacen muchísimo más difícil el procesamiento de los datos y la capacidad del sistema se ve absolutamente desafiada, cuando no tremendamente deficitaria frente a la realidad que vive nuestro país. En ello podemos articular una mirada, decir que el rol de medicina legal tiene muchísimo que ver con el ambiente sociopolítico y las condiciones de vida de la sociedad colombiana. Si lo pensamos así, y lo pensamos no solamente como causa, sino también como efecto, podemos decir que también el Instituto Colombiano
puede ser y es, en efecto, un actor muy importante en la construcción de paz y en la garantía de una coexistencia pacífica en nuestro país. Esto, en tanto, tiene una enorme capacidad de poder iluminar, ilustrar las investigaciones judiciales, por supuesto, pero también dar con el paradero de las personas desaparecidas, pero también, a su vez, dar claridad al esclarecimiento de la sociedad de los hechos de violencia y también, cuando no, dar muchísimas claridades frente a muy diversos tipos de violencias que se sofistican en el contexto histórico de nuestro país. Y aquí permítanme hablar, por ejemplo, hacer una breve parada en el tema de la tortura. Y es que cuando hablamos de tortura, pues esta es una de las formas de violencia que más se ha sofisticado en la historia, de forma que pasamos de unas torturas que característicamente en el siglo XX se involucraban y se preocupaban incluso por dejar marcas en el cuerpo de las personas, por dejar una traza de esa violencia. Estas violencias han mutado hacia formas de violencia mucho menos perceptibles, con un, digámoslo, examen médico superficial y que requieren el empleo de muchos otros estándares de investigación. Y aquí va un punto muy relacionado con lo que hablamos, y es que, por ejemplo, ustedes conocen muy bien el protocolo de Estambul, el cual exige una serie de criterios y estándares para poder determinar la existencia o no de una tortura, trato cruel, inhumano, degradante, y para poder caracterizar lo que ocurre con ello a las personas que pueden haber sido víctimas de este tipo de violencias. En dicho contexto, nos encontramos ante un típico caso de la doble contingencia de la que hablábamos. Y es que en los estándares internacionales, al leer el protocolo de Estambul, pues uno se da cuenta que hay una estandarización por lo alto para comprender y dar cuenta de las violencias, pero a su vez hay una patente, muchas veces incapacidad técnica, financiera, tecnológica muchas veces de los cuerpos forenses para llevar a cabo todos esos estándares de derecho internacional y derecho internacional de los derechos humanos. En esas brechas siempre tenemos la tentación a pensar que si el estándar es muy alto, debemos tratar de constituir un estándar doméstico que pueda rebajar las exigencias para poder tratar de solventar algunas de las deficiencias locales. Lo cierto es que la intención o la idea de los derechos humanos en este contexto, o la orientación, es particularmente distinta, y la orientación involucra que los estados deban generar los elementos técnicos, las capacidades tecnológicas de formación, de articulación institucional lo suficientemente fortalecidas para que realmente no se rebaje el estándar, sino que se suba la práctica, y esto se haga a través de todos los medios propicios para ello. Tenemos las herramientas, por supuesto, de la cooperación internacional, tenemos las herramientas, por supuesto, de la colaboración con gobiernos extranjeros, pero tenemos un deber local, nacional, doméstico, de generar e implementar las diferentes medidas y acciones tendientes a mejorar las herramientas para que los institutos de medicina legal, y en concreto el Instituto Colombiano, pueda tener las mejores herramientas posibles para poder aplicar documentos tan importantes como lo puede ser el Protocolo de Estambul. Máxime, queridos y queridas, porque el Gobierno Nacional trabaja en este momento en la ratificación del protocolo opcional a la Convención Internacional contra la Tortura, el OPCAT, el cual contiene además una exigencia de la creación de un mecanismo de lucha contra la tortura y de supervisión de estas obligaciones internacionales. Mm, Muchas veces tenemos las ansias de que, desde el mundo del derecho, de que con la adopción de nuevos y más
y mejor especializados tratados y principios, pues la realidad se va a aproximar mucho más a ellos. Y la verdad es que en muchas ocasiones nos quedamos con normas que son tremendamente abstractas y que no se aplican en nuestro contexto. Recién les mencionaba el ejemplo del protocolo de Estambul y las formas de detección de la tortura, los problemas en la capacidad técnica y tecnológica muchas veces en que nos vemos enfrentados desde la medicina forense en países como Colombia, pero muchas veces esto también ocurre debido a la gran dificultad de los fenómenos y la gran masividad de la violencia. En Colombia hemos vivido un contexto de más de 50 años de conflicto armado interno particularmente álgido, el cual registra más de 9 millones de víctimas, según el registro único de víctimas, y que probablemente será un número mucho mayor, debe haber un subregistro en este número, y en estos contextos se hace muy difícil entender y poder dar una comprensión desde la medicina forense de todo lo que ha ocurrido en un lugar, en un sitio tan complejo, tan diverso, geográfica, demográfica y hasta desde el nivel de su idiosincrasia, como el país que llamamos la República de Colombia. En este universo disperso y difuso de víctimas, a las cuales muchas veces se les acumula una y otra violencia, pues debemos atender de una forma particularmente inteligente. Las técnicas de investigación desde la medicina, en ese sentido, deben ser también informadas por las técnicas de investigación de las ciencias sociales que nos han enseñado que las técnicas de focalización de los esfuerzos y de empleo de informaciones complementarias, estadísticas, demográficas, geográficas, pueden permitir ampliar la visión y las formas de investigación de las realidades fácticas y forenses, y que esto a su vez debe ser recogido por adecuadas normas por el mundo de lo jurídico. Idealmente diríamos que el mundo de lo jurídico o la verdad jurídica debería aparejarse a la verdad forense, pero sabemos que muchas veces las normas procesales, la capacidad del sistema de justicia, hace que haya un profundo divorcio entre un extremo y el otro de la información. Lo forense y lo jurídico muchas veces no coinciden. Y esa falta de coincidencia, por supuesto, muchas veces cierne dudas sobre la actuación de la justicia, pero otras veces también pone el dedo en la llaga en la ausencia de una mecanización y apropiado manejo muchas veces de debates particularmente relevantes en el contexto del derecho. ¿Cómo podemos hacer mucho más válida, cómo podemos dar un valor adicional a las verdades forenses en el contexto de lo judicial? Es un problema, por supuesto, de la conformación y el funcionamiento interno del aparato de justicia, que muchas veces está operado desde una visión muy endogámica y autopoyética del sistema judicial y particularmente del sistema jurídico, pero que también muchas veces impone un reto y un desafío de aproximación de la ciencia forense a el mundo jurídico. En todo esto se podría ver de una forma un poco fría y lejana, y sería pues un tema sencillamente de ponencia o de congreso, si no fuera un tema profundamente humano y que toca la dignidad de las personas y que tiene mucho que ver con humanizar y pensar a las comunidades en su extensión y en el respeto y su dignificación. Y cuando hablamos de esto, pensamos que se pone aún más de relieve el enfoque de derechos humanos que he pretendido argumentar en esta corta exposición de cómo un enfoque propicio para el funcionamiento del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
Y es que efectivamente la labor forense es una labor que tiene mucho que ver con el rol de la dignificación de las víctimas, con dar cuenta y contar lo que ocurre, con dar paz y dar un cierto grado de satisfacción, con poner las cabezas y los corazones al servicio de personas que han sufrido diferentes hechos de gravísimas violencias. Pensemos, si no, en el gran papel fundamental de dignificación y de respeto que debe tener el Instituto Nacional de Medicina Legal frente a las mujeres víctimas de violencias basadas en género, de violencias sexuales, de violencia intrafamiliar, y cómo el ejercicio mismo, no solamente el resultado de los dictámenes, sino las formas en que se examinan, las formas como las personas se aproximan a las instituciones, las formas como son tratadas en las instituciones, muchas veces tienen mucho más peso o mucha más recordación que actos particularmente traumáticos, o cómo estas formas de atención pueden generar formas de victimización secundaria, es decir, una victimización derivada de la operación del sistema de justicia, que en últimas, del cual en últimas hace parte los cuerpos de investigación forense y en nuestro contexto el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. En ese sentido, fíjense ustedes que aspectos que pueden aparecer muy básicos muchas veces, como el lenguaje, como el trato, como el humanismo con el cual se trata a las personas, puede redignificar a las personas en un momento de particular vulnerabilidad. Hay seres humanos que están en una condición de especial sujeción, como lo son las personas privadas de la libertad. Y estas personas efectivamente ven muchas veces suspendidos o restringidos muchos de sus derechos. El primero de ellos, por supuesto, su derecho a la movilidad y a la libre circulación. En estos meses de intenso ejercicio de la función pública, me he dedicado a visitar continuamente centros de reclusión, centros penitenciarios, y he podido constatar el gran déficit de humanidad y de dignificación de estas personas. La simple existencia o el simple acercamiento institucional es de por sí una necesidad concreta que viven muchas de estas personas, que tienen suspendidos algunos de sus derechos, pero que no tienen eliminados su entidad humana y sobre todo su dignidad. No hay suspensión de la dignidad humana en el contexto de la privación de la libertad. Y este mensaje, que parece muy sencillo, que parecería pues de amplia aceptación, pues tiene muchísimos límites en nuestro contexto. La labor de humanización y de dignificación de las personas privadas de la libertad es una labor que no solo corresponde a los cuerpos de custodia y vigilancia, como lo puede ser el INPEC, sino que corresponde también a quienes tienen unas formas de tratamiento e incluso quienes investigan a las personas que van a ser declaradas responsables o que están siendo investigadas y que por ello están privadas de su libertad. En ese contexto, el papel del Instituto Colombiano, el Instituto Nacional, perdón, de Medicina Legal y Ciencias Forenses, no es sencillamente un rol de procesamiento de datos para la judicialización de las personas, sino también de reconocimiento y dignificación de las personas que, por muchos errores que hayan cometido, no ven eliminada su dignidad. Es por ello que el establecimiento de la capacidad de medicina legal también permite luchar en sí a favor de los derechos humanos, por supuesto, pero luchar contra fenómenos que conspiran contra los derechos humanos, como pueden ser, por ejemplo, fenómenos de corrupción. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses tiene una labor muy importante al advertir los problemas de salud, como pueden ser los relacionados con formas de tratos crueles, inhumanos o degradantes y torturas, frente a personas en condición especial de sujeción, como lo pueden ser las personas privadas de su libertad. En ese contexto, nosotros
tenemos la intención como gobierno nacional de generar un pacto contra la corrupción, de generar un pacto por la transparencia, un pacto por los derechos humanos, en el cual pues medicina legal tiene un rol particularmente importante como sensor del sistema, por supuesto, como un termómetro que está relacionado con la investigación científica y judicial y en últimas como una alerta importante para la sociedad de las formas de violencia que se viven en nuestras comunidades. La perspectiva, en últimas, de los derechos humanos permite ampliar el enfoque que debe tener la acción de la medicina y que más allá de la preservación de las condiciones de salud y de vida, también tiene un deber de dignificación y de humanización que pasa por las víctimas de la violencia, que pasa por personas especialmente vulnerables en la sociedad que sufren expresiones particularmente drásticas de esas formas de afectación, como pueden ser las mujeres, como pueden ser los niños, como pueden ser personas que están en condiciones de marginalidad en nuestra sociedad y que por supuesto también tienen que ver con un deber ético, moral y en derechos humanos frente a personas a las cuales o las cuales están sujetas de una especial sujeción como lo son las personas privadas de su libertad. La investigación particular de ciertas formas de violencias, pues parte y está afincada en la labor de los cuerpos forenses, en su formación y en su capacidad de articulación interinstitucional. Sabemos muy bien que en muchas ocasiones el gran secreto y la gran dificultad del Estado no es muchas veces la existencia o no de un cuerpo especializado en algún tipo de tareas para la investigación judicial, sino es las dificultades enormes en cuanto a la articulación interinstitucional. En Colombia existe, por ejemplo, frente al fenómeno de la desaparición forzada, apenas desde el año 2000 se crea como delito, desde la Constitución de 1991 se entiende la proscripción de la desaparición forzada y pues existe desde el siglo XXI una especie de boom de institucionalidad tratando de responder al fenómeno de la desaparición forzada, que sin embargo no ha podido tener una respuesta realmente satisfactoria para dar cuenta o identificar muchos de los cuerpos recuperados, que muchas veces no ha podido dar cuenta de cómo y cómo estructurar las investigaciones para la búsqueda de estas personas y que en muchas ocasiones ha generado el ostracismo y la marginalidad de las personas y de las familias de las personas desaparecidas en nuestro contexto. La desaparición forzada es un ejemplo particularmente vibrante de la necesidad de una mayor articulación interinstitucional y de que todas estas instituciones que se crean a la luz del anhelo de dar cuenta del paradero de las personas desaparecidas puedan efectivamente dar con identificaciones o idealmente el regreso, el retorno de las personas vivas, porque como dicen las víctimas de desaparición forzada, sus familiares, vivas se los llevaron y vivos los queremos de vuelta. Tenemos un desafío institucional enorme que no está sencillamente consignado en el Instituto Nacional de Medicina Legal, sino que compromete al gobierno nacional, por supuesto, del cual hace parte y es fundamental el Ministerio de Justicia y del Derecho, sino que también compromete la responsabilidad interinstitucional de los órganos judiciales, de los órganos de control y en general de también la fuerza pública y todas las fuerzas vivas de nuestro país. Esto quiere decir que el instituto debe ser rodeado. Y debe ser rodeado no solamente desde una perspectiva de irrogación de recursos, de generación de capacidades, de reconocimiento de su gestión y de su labor y de su importancia, sino que también debe ser rodeado políticamente y debe ser rodeado técnicamente, de forma que se pueda dar la relevancia
debida a la investigación en medicina forense y se pueda realmente ello traducir de forma concreta, específica y materializable en los procesos judiciales y diferentes procesos del derecho. Estas son, queridos y queridas, algunas de las reflexiones que les quería ofrecer. En conclusión y en últimas, debemos poder rodear la función del Instituto Colombiano, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Debemos poderlo hacer desde una perspectiva de formación, información, recursos, desde una perspectiva de reconocimiento de su labor, desde el estatus y la importancia que tiene para la lucha contra la impunidad. Debemos poder crear y mejorar e insistir en los mecanismos de registro e información, de identificación y de dar cuenta de fenómenos tan difícilmente detectables por el ojo sencillamente jurídico como lo puede ser la tortura o la desaparición forzada. Debemos reforzar nuestras capacidades para realmente encontrar y dar cumplimiento a los estándares internacionales en materia de investigación de graves violaciones de derechos humanos y debemos insistir en la ética y el trato humano. Humanizar nuestra labor, humanizar al Estado, consiste en reconocer y obrar de conformidad con ese reconocimiento de la dignidad humana que corresponde a cada persona. Corresponde entonces atacar la revictimización, corresponde entonces atacar los fenómenos que pueden afectar y volver a afectar en el procesamiento de la justicia a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos y en general a las víctimas de delitos en nuestro país. El respeto por los derechos humanos y el enfoque que por ello pueda tener el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el respeto que podamos tener y que podamos desarrollar las estrategias políticas, los planes de acción, junto con el Gobierno Nacional y en concreto con el Ministerio de Justicia y del Derecho, por favor tengan ustedes aquí en este ministerio, en el Viceministerio de Política Criminal y Justicia Restaurativa, a un aliado para humanizar, para llenar de derechos humanos y para en últimas dar una mayor dignificación a las víctimas en nuestro país. Les agradezco mucho su atención y estoy a sus órdenes siempre. Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.